Ok, ahí está la grabación. Vamos a leer entonces rápidamente lo que es el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Aquí yo copié el capítulo en un nuevo documento y lo que hice fue dejarle un interlineado doble como para tener espacio suficiente para marcarlo. Este es un registro de observaciones que tiene espacio entre líneas y tiene márgenes amplios que al imprimir te da espacio suficiente para hacer las notas alrededor, ¿sí? Por lo general usamos la parte de la izquierda para hacer resumen de los párrafos y la parte de la derecha para hacer las listas, básicamente. Vamos a hacer una primera lectura, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18 y vamos a marcar la palabra verbo. En este caso lo voy a poner lo voy a marcar con un círculo de color azul. Entonces, empezamos a leer. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él se refiere al verbo, así que lo marco de igual forma, estaba en el principio con Dios. No sé por qué. Quiero que sea una línea, no quiero que sea un... Lo voy a deshacer todo porque solamente quiero que me marque una línea. A ver. Bueno, vamos a resaltarlo mejor. Entonces, ahí voy con verbo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él, se refiere al verbo, existía en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio del verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida estaba en el verbo, así que ahora al verbo lo vemos representado por la luz. Dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, no la dominaron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este es un personaje, así que lo vamos a marcar también, pero con un color diferente. Lo voy a marcar en este caso con un naranja, ¿sí? Porque es una persona diferente. Este Juan, vino como testigo para testificar acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, por medio de Juan. No era él la luz, sino que vino, ¿quién vino? Juan, para dar testimonio de la luz. Y ahí vuelve a mencionar a la luz. Entonces, vuelvo al versículo 8. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, ¿qué hace? Alumbra a todo hombre. Él, el verbo, la luz, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, al verbo, ¿verdad? Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del verbo. Estos hijos de Dios no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, tiene un rango más elevado que yo, porque era primero que yo. Voy a volver al versículo 15 y voy a marcar ahora las referencias a Juan. Dice, Juan dio testimonio de él y Juan clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí, después de Juan, es antes de mí,
tiene un rango más elevado que yo porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Vuelvo y marco las referencias al verbo. Estoy en la Toma. Estoy en la reunión, hijo. Muy bien, entonces voy a marcar ahora las referencias a verbo. Dice, pues de su plenitud, anda mi amor, anda a la cama. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Muy bien, entonces ahí tenemos marcados nuestra palabra clave, que en este caso es el verbo. Otra palabra clave que vamos a marcar para poder hacer este reto es la palabra señal y la palabra testigos y resultados, que acá todavía no nos aparece, ¿verdad? Pero sí podemos ver en este texto que Jesús hizo una estrategia, que Jesús usó una estrategia para acercarse al mundo, ¿verdad? Su audiencia vendría a ser el mundo. Entonces, estaría bien que podamos poner en nuestro cuadro el mundo. ¿Qué cuadro estamos hablando? Este cuadro que yo les propuse escribir. Acá la primera columna es para los capítulos, iría el capítulo 1, y después acá señal, que todavía no hemos visto nada, y abajo en otra fila puse estrategia de Jesús, su audiencia y su resultado. Entonces allí lo que nosotros podemos hacer es armar este cuadrito y en el cuadrito vamos a poner como audiencia vamos a poner el mundo, porque dice que vino al mundo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a compartirla para que podamos ver ahora dónde lo voy a trabajar. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer una tablita. Voy a insertar, esto es Word, se puede hacer también en Google. Entonces, tengo 4 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en la primera columna pongo capítulo, ¿sí? Hay algo que estoy haciendo retorno. ¿Ahí me escuchaste, Esther? Ahí te escucho. Ah, porque lo pasé el celular. Así que ahora estoy con la compu, pero ahora ya bajé el volumen de la compu de la computadora, no del Genial, Teams. genial, genial. Ahí me vas a ayudar entonces a completar el cuadro. Esto es Word, Claro. ¿sí? Lo que hice fue insertar una tabla, ¿sí? Y en la segunda columna vamos a poner la palabra señal. En la tercera columna vamos a poner quiénes fueron los testigos de esta señal y cuál fue el resultado. ¿Sí? Voy a dejar acá este espacio para poder completarlo. Y en la siguiente fila voy a poner la estrategia de Jesús. ¿Sí? Cómo él hizo para compartir el Evangelio, ¿sí? A quién estaba dirigido, o sea, quién era su audiencia, y otra vez voy a poner resultado, ¿sí? Y aquí, más abajo, voy a poner mi estrategia, ¿sí? Mi audiencia. Mi amor, anda, porque tengo la cámara prendida, hijo. Mis resultados. Esto me va a romper la cabeza. Me va a pegar todo.
No, no va a pasar eso. Anda, acostate. Cerrar la puerta. Entonces, estamos en el capítulo 1 de Juan, todavía no vemos ninguna señal, pero sí vemos una estrategia de Jesús. Por ejemplo, en el versículo, a ver, él dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que él era la luz de los hombres. A ver, acá. Existía la luz verdadera. Este es el verbo, ¿verdad? Este es Jesús. ¿Está bien, Paola? Dice Está bien. que él vino al mundo. Dice, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Entonces aquí, en nuestro cuadro, aquí en la audiencia, vamos a poner mundo, porque él estaba viniendo al mundo, ¿sí? Y su estrategia es ir donde estaba el mundo. Ir o venir sería venir al mundo. Venir al mundo. ¿Sí? Porque dice que él al venir al mundo alumbra a todo hombre. Acá lo desarrolla mejor. Él estaba en el mundo, ¿sí? Él hizo el mundo, él estaba en el mundo, él fue al mundo, el mundo no lo conoció, él vino a los suyos. Este venir, este ir está presente, ¿verdad? Pero los suyos no lo recibieron. Entonces aquí en resultados, él venía al mundo, ¿sí? Su audiencia era el mundo, pero no lo recibieron. ¿Estamos hasta ahí? Sí, estamos. Muy bien. Entonces, una estrategia o lo que nosotros podemos aprender de esta parte es que nosotros tenemos que estar donde la gente está. Vemos a Jesús viniendo al mundo. Entonces, mi estrategia es ir. Ir al mundo. Exactamente, al mundo, es decir, a nuestro barrio. Voy a poner acá barrio, familia, amigos, etcétera, ¿verdad? Sí. No, esto iba en el otro cuadro. Es en audiencia. La audiencia. En audiencia. Sí, en audiencia. ¿Se entiende cómo vamos a ir completando nuestro cuadro? Sí. Acá vamos a ver a dónde fue Jesús, cuál fue su resultado, ¿sí? Y acá vamos a ir poniendo nuestra estrategia, ¿ok? Entonces, mi estrategia ahora es ir a donde está la gente, obviamente, respetando los protocolos y todo eso. La cuestión es que hay que ir, ¿sí? ¿De qué manera se te ocurre, Paola, que podemos ir nosotros en medio de este contexto? Una estrategia que se te ocurra a vos como para acercarnos al mundo. Y hoy no se puede ir a sus casas, ¿no? Pero bueno, algo por Facebook, algo por WhatsApp, mandar información o algunos capítulos, alguna canción, algo. Esa sería hoy mi estrategia. Poner en mis estados frases o armar un grupo de difusión que llegue a cada uno, palabras lindas o videos o comentarios. Eso se me ocurre. ¿Y cómo lo harías más personal? Digamos, como para mantener una relación con alguien, una conversación. Y primero ver su estado, porque hay estados que por ahí te llaman la atención y preguntarle qué le pasa. Entonces ahí ver qué es lo que necesita o qué es lo que le pasa, si está a mi alcance o si se deja esa persona, abre su corazón y me cuenta principalmente, ¿no? Esa sería... Excelente estrategia. Bueno, ahora, esta semana, el desafío es poder hacerlo de una forma tal vez como más organizada, ¿sí? Vos pusiste acá, en mi estrategia, vos tenés que poner estados, mensajes
privados, todo esto que me acabas de decir, ¿a quién está dirigido? Y una vez que lo haces, la idea es que lo puedas hacer mañana mismo, aquí en esta columna puedas escribir algo que pasó. Ojo, mirá, a Dale. Jesús no lo recibieron. Sí, Entonces, sí. si ya de empezar ahí no tenemos que ponernos mal si por ahí no tenemos el resultado que esperábamos, lo ponemos igual acá. No sé, mandé un mensaje a mi cuñada, pero bueno, no me contestó. Poner. Ese es un resultado, ¿sí? Pero también si seguimos viendo a Jesús, vamos a ver que a todos los que le recibieron, es decir, que sí hubo gente que sí lo recibieron, y gracias a Dios entre esos estamos nosotras, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso lo voy a poner acá en resultados de Jesús. Todos los que lo recibieron, ¿sí? ¿Se entiende? Les dio el derecho o el poder de ser hijos. Entonces, en mis resultados puede haber que, no sé, si contacté a 2 personas, una de ellas sí se interesó, ¿sí? Una de ellas tal vez sí aceptó al Señor, una de ellas tal vez sí aceptó mi invitación a estudiar la Biblia juntos, por ejemplo. Eso iría en esta columna. ¿Me explico? Sí, sí. Genial. Eliminar toda la fila porque me molesta, porque no la estoy usando. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a seguir leyendo el Evangelio de Juan. El verbo, acá esto, otra vez. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto de estar entre la gente de Jesús está muy presente, ¿verdad? Él habitó, él se mezcló entre la gente. Fíjate, Paola, que Jesús no esperó que la gente fuera a él. O mejor dicho, en todo el Antiguo Testamento estamos viendo a Dios llamando a su pueblo y eso no pasó. La gente no va a Dios. Entonces, Dios va a donde está la gente. ¿Te das cuenta? Dios se acerca a la gente. Dios se hizo carne y habitó entre la gente. Entonces, esto iría entonces acá en venir al mundo. Él habitó entre nosotros. Y yo entonces acá pondría en mi estrategia habitar entre. ¿Sí? O sea, si esta es mi audiencia, wow, es un desafío a relacionarme, ¿verdad? Al estar involucrada, bueno, con la gente del barrio, con la gente de la familia, ¿sí? Dios nos va a dar, obviamente, la creatividad como para poder ver cómo hacer esto en este contexto. Y yo sé que se van a abrir muchas puertas, ¿verdad? Entonces, mi estrategia para habitar sería, bueno, preguntarles cómo están. Yo, por ejemplo, para mañana tengo pensado ir a hacer una encuesta. Mi idea es caminar por el barrio y ver si puedo entablar conversación con algunos vecinos desde la vereda, ¿verdad? Con los recaudos y si hay confianza poder hacerles una encuesta, ¿sí? Esa es mi estrategia. Esa encuesta me va a dar pie para yo saber si necesitan algo, si hay alguien que está enfermo en la familia, cómo están de trabajo, ¿sí? Todo eso como para ver, bueno, cómo ayudarlos, ¿sí? Eso tiene que ver con relación, esto que vos decías, ver cómo está, ver qué necesita, si están las posibilidades, poder ayudarlo. Eso es lo que hizo Jesús. Vamos bien por ahí entonces. Entonces, él estaba mostrando al Padre, él estaba lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Amor, gracia y verdad. Él estaba compartiendo la palabra de Dios todo el tiempo. Después vemos a Juan, que Juan da testimonio de Jesús, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir y testificar de Jesús, ¿sí? A ver, sigamos. La gracia y la verdad, vuelve a aparecer esta palabra. Acá,
Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué hizo Jesús entonces? Acá lo vamos a Sería, poner. Sí, sería conocer. Jesús dio a conocer al Padre. Claro. ¿Sí? Al Padre. Sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero como hijo, en su posición de hijo, Él viene a dar a conocer al Padre, porque nadie ha visto jamás a Dios. Entonces el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, es decir, Jesús, Él lo ha dado a conocer. Entonces, nosotros, en nuestra estrategia, ¿qué tenemos que hacer? Dar a conocer a Dios. ¿Ok? Esta es nuestra Sí. audiencia, barrio, familia, amigos. ¿Qué otro grupo de personas podemos agregar en esta parte de audiencia, Paola? Vecinos, familia, Vestir, amigos. grupo de trabajo. Muy bien. Grupo de trabajo. Excelente. Otras mamás, ¿verdad? De la escuela o... Ujú. Sí, otra mamá de la escuela, es verdad. Empezamos a pensar, nuestro círculo es muy amplio, podemos llegar a muchas personas, pero bueno, más o menos como para empezar, podemos empezar por ahí. Bueno, sigamos entonces, vamos a leer la otra parte del 19 al 51. Dice, este es el testimonio de Juan. Vamos a empezar marcando a Juan esta vez, ¿sí? Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén, ciudad de paz, a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio ¿a quién? A Jesús, que venía hacia él. Y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto dijo Juan, ¿verdad? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, tiene un rango más elevado que yo, porque era primero que yo. Yo no le conocía, dice Juan, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautizan del Espíritu Santo. Y yo lo he visto, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde, la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver un poco Juan, si bien la idea es ver a Jesús, pero me interesa mucho esta parte de Juan, que por ejemplo cuando él le dice, ¿quién eres tú? Él dice, yo soy alguien que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor.
Esto de que Jesús era mayor que Juan lo dice varias veces. Mira esta frase. Sí, varias. Yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Juan tenía discípulos, la gente salía a bautizarse con él, pero él dice, yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia del verbo de Jesús. Del verbo de Jesús. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, esto tenemos que tenerlo bien presente también, ¿verdad? Presentar a Jesús. Somos enviados para anunciar a Jesús. Esta declaración, Juan vio a Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Sí, dos veces dijo, ahí estás el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me encanta que Juan use la palabra pecado, ¿sí? No es solamente que está anunciando de un Jesús que viene a dar libertad y todo eso, sino que está diciendo que el pecado es un problema y que hay que quitarlo. ¿Sí? Eso muchas veces lo va a salvar. Cuando anunciamos a Jesús tenemos que anunciar eso, que Él viene a salvarnos de nuestros pecados. Sí, sí. Vamos al versículo 19 y vamos a marcar ahora las referencias a Jesús. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué le preguntaron? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Sí. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno. Este uno se refiere al verbo. Dice, a quien ustedes no conocen. Él es, él se refiere al verbo, no a Juan. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Viste que vimos que a Jesús lo presenta primero como verbo, como vida, como luz, como el unigénito, y ahora aparece un nuevo título, el Cordero de Dios. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre, otra manera de llamar a Jesús, que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, dice Juan, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, ¿qué hace? Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí podemos ver a Jesús enviando a alguien a testificar de él, ¿verdad? Y también vemos a Jesús moverse en el Espíritu Santo, y esto es muy importante en nuestra función como testigos del Señor. Es el Espíritu Santo el que va a hacer a las personas conocer a Jesús, no nosotros. Sí. Entonces, que el Señor nos ayude. Bueno, ahí podemos poner en mi estrategia, ¿no? Dar a conocer a Dios, buscar y depender del Espíritu.
¿Sí? Muy bien, al día siguiente Juan estaba allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron ¿a quién? A A Jesús. Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y ¿qué hicieron? Se quedaron con Se él. quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Entonces, aquí lo que podemos ver en la estrategia de Jesús es que él hospedó a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, en mi estrategia, yo tengo que poner estar, ser hospedador, o, ¿cómo sería? Hospitalario, ¿no? Sí. Ser solidario, no ser. Sí. También el dar un lugar, el estar tiempo con la gente, ¿sí? Entonces, vemos a un Jesús que está dispuesto a pasar tiempo con sus discípulos. Estas personas que nosotros vamos a contactar, que hemos puesto acá vecinos, familia, amigos, grupo de trabajo, otras mamás, etcétera. Para ser como Jesús tenemos que estar dispuestos a dedicarles nuestro tiempo, ¿verdad? Sí, verdad. El poder ser como Jesús implica estar dispuestos a dedicar tiempo para que otras personas conozcan a Jesús. ¿Sí? Voy a poner acá, dedicar tiempo. Y la otra estrategia que veo es que nosotros tenemos que llevar a la gente a que conozca a Jesús. ¿Sí? Guiar a la gente a que conozca a Jesús y únicamente lo van a conocer cuando ellos mismos pasen tiempo con Jesús. Ahí yo ya no puedo hacer nada, yo tengo que llevarlos a Jesús. De hecho, mirá los versículos que siguen. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Sí? Este Andrés siguió a Jesús, se quedó con Jesús aquel día, ¿sí? Y él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mirá lo que hace Andrés. Andrés estaba siguiendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Andrés deja a Juan y ahora se convierte en seguidor de Jesús. Va y se hospeda con Jesús. Se quedaron con él aquel día porque eran las 4 de la tarde. ¿Sí? Después, al día siguiente, suponemos, Andrés encuentra a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. Andrés, en este tiempo que pasó con Jesús, reconoce a Jesús como Mesías y se lo presenta a su hermano Simón. Y no solamente le dice, hemos hallado al Mesías, sino que, ¿qué hace? Se lo presenta. Trajo. Exactamente, ese es nuestro trabajo. La gente va a conocer a Jesús solamente cuando se encuentre cara a cara con Él. Y ahí nosotros no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Andrés. Hemos hallado al Mesías y traer a las personas a Jesús. Sí, sí. O sea, lo que tenemos que hacer es llevar a las personas a conocer la palabra de Dios, porque esa es la forma que tenemos de conocer a Jesús ahora, ¿verdad? Y que ellos se encuentren con Jesús cara a cara. En nuestra estrategia podríamos agregar eso.
invitar a que conozcan a Jesús por sí mismos, ¿verdad? Sí. Ahí le enseñamos a cómo estudiar la palabra, cómo marcar, cómo hacer preguntas, para que por sí mismos puedan conocer a Jesús. La última parte dice, al día siguiente Jesús se propuso ir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael. Otra vez vemos esto de presentar a Jesús, ¿verdad? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve, otra vez, vení, velo vos mismo. Jesús vio venir a Natanael y dijo, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús conocía a Natanael. Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ya termino. Y Felipe y Natanael dice, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, porque Felipe debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Otra vez vemos aquí a Felipe presentando a Jesús a Natanael y la estrategia de Jesús. Jesús conoce a Natanael y a Pedro por su nombre. Jesús conoce por nombre a Pedro y a Natanael. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer por su nombre a las personas. Exactamente, ¿verdad que es lindo cuando alguien nos dice, ah, hola Paola, y vos te decís, ah, me conoce, ¿no? Conocer por Sí. su nombre. A mí me recuesta, yo soy muy mala para memorizar los nombres, pero bueno, hay que aprender a hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué más vemos acá? Bueno, eso, si repasamos nuestra lista, vemos que Jesús vino al mundo, que habitó en el mundo, que dio a conocer al Padre, que hospedó a sus discípulos, conoce por nombre a las personas, y sus resultados fueron que no todos lo recibieron, otros lo recibieron. Y aquí, otro resultado, bueno, acá es importante poner que él hospedó a 2 discípulos y se convirtieron en sus discípulos, ¿verdad? Sí. Eran discípulos de Juan. Ahora pasaron a ser discípulos de Jesús. Y Pedro también se convierte en discípulo y Natanael lo reconoce, ¿sí? Discípulos, los dos. ¿Sí? Sí. Entonces, de acá yo saco mi estrategia, no estoy inventando nada, solamente quiero hacer las cosas como las hacía Jesús. Tengo que ir al mundo, tengo que habitar entre el mundo, tengo que dar a conocer a Dios, tengo que buscar y depender del Espíritu Santo, tengo que ser hospedadora, hospitalaria, tengo que estar dispuesta a dedicar mi tiempo para las personas, para guiarlos a conocer a Jesús, y tengo que invitar a los demás a que conozcan a Jesús por sí mismos, y tengo que aprender a memorizar los nombres de las personas. Sí, sí. Todo esto ahora queda ponerlo en acción. ¿Cuándo? Mañana mismo podemos arrancar. ¿Qué te parece la idea? Sí, sí. Me parece bien. Igual arranco cuando se presenta algo. No, ahora hay que ser intencional. Ahora nosotros tenemos que accionar, ¿sí? Entonces, que Dios nos ayude, ¿sí? No es fácil, pero bueno, que Dios nos ayude a buscar la forma.
algo muy importante también es que Juan dice, yo lo he visto y yo he dado testimonio, ¿sí? Que podamos hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos, ¿sí? Por ahí estamos un poco flojos con la oración, con el ayuno, con la palabra, con todo esto, a reforzar ahí y hablar sí con seguridad, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Oramos, Paola? Sí. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos verte en este capítulo maravilloso y podemos sacar estrategias para poder darte a conocer al mundo. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu dirección y que nos llenes de tu Espíritu Santo para darte la gloria con nuestras vidas. Amén y amén. Gracias por conectarte, Paola. Bendiciones. Nos vemos mañana. Adiós. Estamos hablando. Nos vemos mañana. Adiós.